Ahora. Buenos días a todas las personas que están con nosotros hoy. Soy Claude Vergés de la Red Bioética de América Latinoamericana UNESCO y vamos a seguir el segundo conversatorio sobre la situación en América Latina, que es una preocupación de la red frente a los cambios que se están dando en todas las esferas sociales, políticas y ambientales. Para la red bioética entendemos que la bioética es comprometida con los derechos humanos y tenemos que analizar esas transformaciones y la pérdida de posibilidad para los ejercicios de los derechos humanos, la libertad es fundamental, incrementando la desigualdad y vulnerabilidad. Hoy hablaremos de Argentina con Ignacio Malio, que es abogado, diplomado en salud pública, secretario ejecutivo de la Red Bioética UNESCO, presidente del capítulo Argentina de la Red Bioética, director del Centro de Estudios y Observatorios de Bioética de la Universidad de Salud y coordinador de los comités de bioética de los sanatorios Finocchietto y Otamendi de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la presentación de Ignacio, habrá un periodo de intervención y pregunta y le invito a disfrutar la conferencia. Por favor, voy a apagar mi micrófono. Ya veo que casi todos han apagado el suyo para que no haya interferencia en la presentación. Para las preguntas luego, si pueden levantar la mano para facilitar el orden de preguntas que supongo que serán numerosas. Entonces, adelante, Ignacio. Bueno, buen día a todas, a todas. Muchísimas gracias, Claude, por la presentación. Quiero agradecer también especialmente a todas las compañeras, compañeros de la Red Bioética, en especial a Susana, Constanza y a Alexandra y a la Universidad del Bosque, que nos están dando el apoyo logístico para que podamos hacer realidad y compartir este encuentro. Bueno, yendo directamente al grano, luego del primer conversatorio, cuando lo escuchábamos a Jaime, quedábamos un poco todos perplejos, ¿no? Diríamos a modo borgiano que con Ecuador no nos une el amor, sino el espanto, ¿no? De alguna forma. Vamos a ver que lo que está pasando en Argentina en el último semestre realmente es absolutamente preocupante. En Argentina hoy coexisten, podríamos decir, dos tipos de economías. Una economía que está asignada hoy por una grave crisis y una recesión para la mayoría de la población. Aquellos pocos que pueden producir viven con magros pesos a producto de una devaluación importante que se hizo a principios de este año y con un creciente desempleo. Fíjense ustedes que nosotros asistimos a una tragedia social, podríamos decir, porque solamente en el primer trimestre de este año se sumaron más de 3 millones de pobres. Esto, como les decía antes, tiene que producir una profunda indignación. En este país, que alguna vez fue considerado como el granero del mundo, más de la mitad de la población es pobre. Mientras que, por otro lado, asistimos a una acumulación de ganancias extraordinarias, un enriquecimiento, podríamos decir, casi pornográfico, para esos grandes capitales que tienen ingresos en dólares, pero con gastos especificados. Es decir, hay una ecuación absolutamente asimétrica, y donde vamos a ver que todas las políticas activas que se están desarrollando permiten promover y beneficiar una economía del sector externo de naturaleza claramente extractivista, que pulveriza la soberanía nacional y los recursos naturales, y donde por otra parte vemos también una reprimarización de la actividad económica en la Argentina. Hoy Argentina prácticamente destruidas las pequeñas y medianas industrias, no hay prácticamente producción de bienes y servicios con valor agregado. Muchas veces nosotros aquí discutimos en la Argentina y en la región que esto es producto de gobernantes que tienen un cierto nivel de perturbación mental, de desidia o de improvisaciones, pero esto no es así. Esta es una aproximación ingenua. Nosotros tenemos que ver que aquí hay un empecinamiento para liquidar funciones esenciales del Estado, hay acciones, digamos, quirúrgicas que están encaminadas a la eliminación de organismos, de ministerios
que estaban tradicionalmente vinculados a la promoción y a la protección de derechos. Fíjense ustedes, no los voy a aburrir con prácticas o políticas específicas, pero desde que este gobierno se hizo cargo, se han eliminado ministerios y áreas sociales que eran críticas y esenciales para el desarrollo y la promoción de la igualdad en la Argentina, como los ministerios de Educación y Trabajo, que hoy se encuentran jerarquizados bajo un ministerio creado que se denomina Capital Humano. Fíjense ustedes ya la denominación, ¿no? Como si el capital pudiera ser humanizado. Y también se han desfinanciado planes esenciales que sirvieron para la cohesión y la integración social en la Argentina. Uno de ellos fue el FISU, que era el Plan de Integración Sociourbana. Gracias a este plan, varios barrios populares, villas miserias, han sido partícipes de un proceso de integración urbana, y esto ha permitido que millones de personas en la Argentina accedan a condiciones dignas de trabajo y de vivienda, básicamente como el acceso a cloacas y a servicios esenciales. Otra situación grave, por ejemplo, en Argentina, es que se ha eliminado la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Este organismo era la autoridad de aplicación en la Argentina de la Convención Internacional de Eliminación contra la Discriminación contra la Mujer. Fíjense ustedes que aquí también hay un incumplimiento objetivo contra tratados y declaraciones y pactos internacionales por los cuales Argentina está comprometido y asumió obligaciones frente al Sistema Universal de Derechos Humanos. Tal es el nivel de crueldad, y muchas veces lo que nosotros vemos es como que hay un regocijo de la crueldad, en donde, por ejemplo, se ha limitado la alimentación a comedores populares. En la Argentina hoy el 65% de niños, niñas y adolescentes entre 9 y 15 años son pobres. Es decir, fíjense, este es un ataque directamente vinculado al hambre, como decía Amartya Sen. El hambre es un ataque a la libertad. A veces en nombre de la libertad se realizan todos estos improperios y estas atrocidades. También, como vimos aquí, se han eliminado otras áreas esenciales para la integración comunitaria, como cooperativas, sin una adecuada evaluación de su funcionamiento y utilidad. Si uno observa la actividad económica en los últimos meses, claramente se ha desplomado. Mientras vemos aquí que han aumentado actividades vinculadas con el extractivismo y con la concentración de grupos hegemónicos de alto poder, las actividades que han creado fíjense en la variación interanual, todo lo que es construcción, industria manufacturera, comercio mayorista y minorista, han decaído significativamente. También hay una suerte de acción política y de acción cultural. Digamos, aquí esto se plantea como la gran batalla cultural. Esta batalla cultural, lo que ha producido y produce, es una profunda intensificación de las desigualdades en grupos no vulnerables, en grupos que ya han sido vulnerados. Aquí yo retomo un poco las enseñanzas, se acordarán ustedes, de Miguel Kotov, cuando decía que no son grupos vulnerados, porque el sufijo habilidad significa tendencia o propensión a ser vulnerados. Estos grupos son vulnerados sistemáticamente en nuestro país y ahora mucho más. Esta batalla cultural que propone este anarcocapitalismo pulveriza toda la posibilidad de proteger estos derechos sociales, ambientales, derechos ancestrales de comunidades indígenas, derechos sexuales y reproductivos y derechos con enfoque de género. A tal punto ha llegado esto que hoy se está planteando la derogación de legislación por la cual Argentina ha sido protagonista en cuanto a la promoción y la progresión de derechos. Me refiero, por ejemplo, a la legislación sobre interrupción voluntaria o interrupción legal del embarazo, a las legislaciones que tienen que ver con la promoción y el respeto por la identidad de género, a las legislaciones que tienen que ver con las uniones civiles, convivenciales, inclusive aún hoy, lo que significaría un retroceso de más de 40 años, se plantea también la posibilidad de disolver, de anular, de derogar la ley de divorcio vincular, que ya tiene, como les decía antes, más de 4 décadas de aplicación en nuestro país. Cuando uno ve las variables macroeconómicas, ve que la inflación claramente es uno de los impuestos más regresivos que ataca básicamente a la pobreza. A pesar de que ahora se proclama que hay un decrecimiento, una baja de la inflación,
vemos que por debajo de la curva ascendente, los ingresos de los trabajadores se mantienen siempre por debajo de esa progresión y de ese aumento progresivo. Como les decía antes, la reprimarización de la actividad económica en nuestro país ha permitido también, y esto también es alarmante, las ganancias excesivas y abrumadoras de estos sectores donde la producción de alimentos se encuentra concentrada en la Argentina en 4 empresas. Fíjense ustedes que para el primer trimestre, y considerando variaciones interanuales entre el 2003 y este año, la tasa de variación de ganancia en la última columna va desde el 240% hasta el 2600% de incremento de ganancia, especialmente en ese grupo que se dedica a la producción de productos lácteos. Uno de los triunfos autopercibidos por estas prácticas y por esta política y por este gobierno tiene que ver con el déficit cero. Pero el déficit cero, como un fin en sí mismo, ha generado una baja en la inflación, pero ha permitido, y esto lo proclaman las propias autoridades y se vanaglorian de esto, como el mayor ajuste en la historia de la política económica mundial. Esto se hizo, es decir, el déficit cero, se hizo a costa de aumentos de impuestos absolutamente regresivos que han limitado y que limitan y que proponen la recesión económica que les comenté hace un tiempo. Una de las consignas de campaña del gobierno actual era que el ajuste lo iba a pagar la casta, refiriéndose a la casta en términos despectivos como a los representantes de la política. Sin embargo, como vemos aquí, el costo de la reducción del déficit cero fue a través de la reducción de las prestaciones sociales, casi en un 27% en un cuatrimestre. Y esto obedeció a la reducción y a la caída del salario real, especialmente de las jubilaciones, de las pensiones y de los sectores más desprotegidos, como por ejemplo el despido que se vio masivo y la reducción de los salarios estatales. A su vez se eliminaron los subsidios económicos que permitían que la población tuviese acceso al transporte público con tarifas, digamos, accesibles. Esto también significó lo que se denominan tarifazos, es decir, aumentos absolutamente inapropiados en las tarifas del transporte público. Otra de las mentiras también y de las contradicciones del gobierno es la política de austeridad. Como vemos aquí, y en base a los mismos datos que provee el Banco Central, en la deuda pública en dólares hubo un incremento mayor al 60%. Por otra parte, algo que también ha preocupado mucho y que un compañero nuestro, Sergio Bonarowski, de la red y del capítulo ha denunciado, es el aumento inusitado también de medicamentos que promocionó la liberación de acuerdos de precios. Fíjense ustedes que el aumento de medicamentos solamente en 3 meses, fue del 110%, es decir, superando un 40% la inflación. Esto para la Argentina es realmente una pulverización de un derecho fundamental como era el derecho a la salud en la Argentina, donde ya tiene una larga tradición en cuanto a que el pilar de la solidaridad sea el motor básico del sistema de la salud en Argentina. Vemos también que la idea del gobierno a partir de la desregularización, de proponer la libre elección y de que el mercado supuestamente se va a autorregular con equidad, provoca también el desmantelamiento de lo que tradicionalmente en Argentina eran coberturas solidarias, es decir, el que más gana financia al que menos gana, el más joven financia al más viejo y el más sano financia al enfermo. Otro de los temas que son absolutamente preocupantes, esto está a punto de ser aprobado por la Cámara de Diputados, por el reenvío de la ley bases del Senado a la Cámara de Diputados, es este régimen de incentivación a las inversiones extranjeras. Esto es otro bluff, podemos decir, porque esto otorga beneficios exclusivos de explotación, especialmente la actividad minera, por 30 años. Esto, por supuesto, pone en riesgo la industria nacional
porque aquí también esto no garantiza ninguna oferta laboral local y además no hay una exigencia de liquidar el producido por la extracción en dólares, sino que se plantea directamente la posibilidad de exportar esos dólares, esos ingresos a los países de donde provienen estas empresas. Todas estas prácticas absolutamente aberrantes que conspiran contra la soberanía nacional y el beneficio y el buen vivir de los argentinos y las argentinas, no es posible sino a través de unas prácticas, digamos, represivas, en donde hay no un intento, sino ya, como vimos la semana pasada, prácticas represivas que intentan, digamos, criminalizar la propuesta. Y esto hay que decirlo, esto es muy grave. La semana pasada, en el marco de la discusión en el Senado de la Nación de este proyecto de ley bases, hubo una represión feroz de las fuerzas del orden, de las fuerzas federales y fuerzas policiales locales, donde hubo también inclusive hasta diputados que fueron violentados, golpeados y sujetos inclusive de gases lacrimógenos, y esto permitió también la detención arbitraria de más de 30 personas. Aún hoy, en estos momentos que les estoy hablando a ustedes, más de la mitad de ellos continúan detenidos, a través de imputaciones absolutamente desproporcionadas, extraordinarias e insólitas, como por ejemplo la acusación de terrorismo y de prácticas que estaban supuestamente vinculadas a promover un golpe de Estado. Bien, este es el diagnóstico de situación. Yo creo que sobre esto los compañeros de la región, todas las compañeras y compañeros argentinos lo conocemos y lo padecemos, pero en esta segunda parte de estas desordenadas reflexiones, yo lo que pretendo es reflexionar juntos para ver más allá del diagnóstico qué hacer. Y creo que esto es clave para estos tiempos y para promover, digamos, una forma de hacer bioética crítica y comprometida. Como decía Jaime en el primer conversatorio, ¿no? Buscar una suerte de revolución que nos permita despabilarnos y plantear distintas prácticas. Si nosotros, y esto lo digo como un mea culpa, ¿no? Transmitimos vivimos todas estas situaciones y solamente lo que hacíamos eran denuncias, diagnóstico de situación y seguía pasando lo mismo, tenemos que buscar formas alternativas y otras formas de acción política de la bioética, ¿no? Plantear realmente una bioética política que tenga un contenido claramente emancipador. No podemos pensar hacer algo distinto si seguimos haciendo lo mismo. Entonces, yo les propongo esta parte de mi presentación a través de 3 ejes que nos permiten comprender la situación actual para poder tener estrategias de intervención. En primer lugar, me voy a referir a un nuevo fenómeno social que viene apareciendo y que nosotros, o por lo menos yo desde la bioética no lo he visto, y que claramente es lo que permitió y permite el avance desmesurado de estos fanatismos, de estas derechas extremas que pulverizan derechos. Y aquí voy a seguir a François Dubé, un pensador justamente que trajo esta obra que creo que es iluminadora, que es El nuevo régimen de las desigualdades solitarias. En segundo lugar, volviendo, digamos, un poco a la tesis de Jaime sobre el capitalismo 4.0, creo que también es muy importante que nosotros desde la bioética podamos saber cómo se construyen los discursos de odio, cómo estos discursos de odio son mecanismos absolutamente pensados, estrategias de la derecha a las cuales todavía aún no sabemos cómo proponer alternativas que puedan disminuir y contrarrestar estos discursos de odio. Aquí voy a seguir algunas de las observaciones y los estudios que se hicieron en la Universidad de Maryland dirigidos por Calvo. Y finalmente, retomando también el primer conversatorio, yo creo que es interesante que podamos volver a creer que la bioética debe anclarse en nuevos principios, como planteaba Jaime, y creo que un viejo pero nuevo principio es la solidaridad, ¿no? Como estrategia individual, como estrategia colectiva y como estrategia política. Y por supuesto, abrevar en la sabiduría andina, en esa ética andina que nos enseñaba sobre las posibilidades de un buen vivir a través del Sumak Kawsay. Bueno, para ir rápido,
algo que nosotros no vimos y que no estamos viendo es que siempre nos indignaron esas desigualdades obscenas, ¿no? Donde, como decía, y que compartíamos también con Volney la semana pasada, Lula decía en el grupo de G7 que la necesidad de imponer impuestos a los súper ricos, ¿no? Nosotros nos indignan saber que solamente 60 personas tienen el patrimonio igual a la mitad más pobre de la humanidad, ¿no? Pero muchas veces somos o dejamos pasar o solapamos, ¿no? Esas desigualdades individuales, esas desigualdades solitarias que nos benefician y que a veces parecen justificarse por esta nueva justicia social impregnada en la meritocracia, ¿no? En el mérito. Entonces, nosotros para, digamos, proponer una lucha eficaz y eficiente, claramente tenemos que vincular a la fraternidad, a la sororidad y a la solidaridad como una estrategia que puede, digamos, vencer esas pequeñas desigualdades también que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el avance de la extrema derecha tiene que ver también con que ya los partidos políticos, los movimientos sociales, han dejado de ser de alguna forma una estrategia que dé respuesta a estas nuevas desigualdades solitarias e individuales. El enojo, la cólera popular ya se ha trasladado a esos movimientos inorgánicos donde parece ser que solamente la queja es el motivo por el cual la gente pide una transformación. Nosotros sabemos también que esta experiencia subjetiva de estas nuevas desigualdades no obedecen ya a aquellas desigualdades sociales en nuestra forma de pensar la sociedad como clases sociales. Las clases sociales y el clasismo y la lucha de clases sociales ya ha desaparecido. Tenemos una plataforma fáctica social totalmente distinta. Estas desigualdades individuales se viven como cualidades personales. Por ejemplo, somos discriminados y nos sentimos desiguales en calidad de trabajadores precarizados o estables, en calidad de joven o viejo, en calidad de mujer. En fin, la lista de esa pertenencia a una minoría discriminada puede ser infinita. Y también claramente tenemos que advertir que el ocaso de esa sociedad salarial quedó claramente hackeada por esa concepción de la solidaridad y de la justicia social. También en este régimen de desigualdad de clase, en el tradicional, había un pilar concreto que era la posibilidad de tener estrategias de respuesta colectiva a través de los movimientos sindicales y de los partidos políticos. Pero hoy, como estas desigualdades son vividas como pruebas individuales, y estos movimientos sociales son bancos de cólera, ¿no? O bancos de ira, ¿cómo podemos formar sociedad? ¿Cómo podemos establecer cohesión e integridad social? Esta es una respuesta que tenemos que dar también desde la bioética. ¿Cómo construir una bioética colectiva y solidaria que pueda dar esta respuesta? Entonces, lo que hoy se, digamos, promueve es que la justicia social es reemplazada por esta suerte de justicia del mérito o por la meritocracia. Sabemos que en aquellos países o en aquellas sociedades donde el mérito es recompensado, son más aceptables las desigualdades sociales. Mientras cuando aquellos países que piensan que el mérito no es recompensado, más intolerables van a ser esas desigualdades sociales. Entonces, esa igualdad de posiciones no puede pensarse, y menos aún aplicarse, sin basarse sobre una representación consolidada y compartida de esa expresión, digamos, de solidaridad. Yo voy a avanzar un poco más rápido, pero yo después les voy a compartir con ustedes, porque yo me tomé el trabajo de hacer una síntesis del pensamiento de Duvet sobre este nuevo régimen de desigualdades solitarias. Pero uno de los puntos, y donde este sistema se transforma en un sistema de control social, tiene que ver también con muchas de estas desigualdades solitarias se experimentan como una frustración y una vergüenza interna. Por eso ese control social ejercido por la vergüenza es absolutamente eficaz cuando sentimos o percibimos vergüenza de tener vergüenza. Y de ahí pasamos también a otro sentimiento que pulveriza la cohesión social, que es la culpa. Nosotros somos culpables de alguna forma por esta suerte de promoción de la meritocracia, de encontrarnos en el lugar donde estamos. Y esto claramente sabemos que hace individuos más solos, más frágiles, como conversábamos antes con Claude, donde
son individuos invisibles, donde hay incapacidad de un reconocimiento colectivo. Entonces, creo que aquí es clave retomar, y yo también creo que hay otro principio que es esencial para la vida misma, que es la confianza. Sin confianza, ninguna de nosotras, de nosotros, se podría haber levantado esta mañana de la cama. Pero la confianza también es absolutamente necesaria para crear lazos sociales, para que exista reciprocidad, reconocimiento en el otro. Y una definición de Duvet que a mí realmente me pareció absolutamente aplicable sobre la democracia es esta, ¿no? La democracia no es solo un ideal o una forma de gobierno. Tenemos que estar convencidos que tenemos que luchar para que la democracia, antes que nada, sea ese modo de construcción de una sociedad de individuos que deberían tener buenos motivos para querer ser un poco menos desiguales. Y esto también, digamos, de alguna forma nos hace, digamos, estar o tratar de convencernos, ¿no? Y de militar para que la solidaridad, la fraternidad, la sororidad no sean solamente virtudes cívicas. Tenemos que estar convencidos que son indispensables para la búsqueda de una igualdad social. Yo les pido perdón, pero hay alguna interferencia con algún micrófono. Si pueden silenciarlo, se los voy a agradecer. Muchas gracias. Y también yo creo que hay una promoción también de la falta de información y hay una promoción también de lo que vamos a ver ahora con todos estos discursos del odio y la digitalización de la vida, este capitalismo 4.0 del que nos hablaba Jaime, donde se utilizan las redes sociales e Internet para aumentar justamente la conflictividad de la vida social, porque todos sabemos que el intercambio cara a cara siempre permite muchas veces adecuar los ánimos y sabemos que Internet es un instrumento absolutamente adecuado para justamente promover esa individualización de las desigualdades y multiplicar las divisiones y los intereses. ¿Se acuerdan aquel viejo adagio que decía divide y reinarás? Ahora bien, tema de discursos del odio creo que es un tema central. Ernesto Calvo ha hecho una presentación, después le puedo compartir un webinario que se hizo en la Asociación Argentina de Salud Pública muy interesante, donde él decía que los discursos del odio no son discursos que pretenden mostrar enojo o odio, tienen un target, es decir, tienen objetivos, no circulan indiscriminadamente, son dominantes en la política, no son eventos naturales que cualquier, digamos, youtuber o cualquier influencer puede hacerlos, son eventos absolutamente coordinados, financiados, tienen formas de implementación absolutamente bien trabajadas y bien pulidas por los actores políticos que producen con objetivos claros esos discursos. ¿Por qué se expandieron? Bueno, la expansión de estos discursos es para promover y controlar poblacionalmente quién está activo y no en las redes. ¿Para qué? No para expresar una forma de enojo, sino es una forma de administración política de las poblaciones que participan en las redes sociales. Esta es una nueva forma, un instrumento de dominación y de control social. Por eso, Calvo plantea que las plataformas, las organizaciones sociales, nosotros como red de bioética y los gobiernos tenemos que trabajar activamente para intentar moderar los contenidos. Miren lo que pasó ahora con Elon Musk. Elon Musk, todos ustedes saben, compró lo que era Twitter, ahora X. La primera, digamos, acción que hizo Musk en Twitter fue demoler el departamento de moderación de contenido de Twitter. Hoy ya no hay moderación de contenidos y esto permitió, entre otras cosas, ganar elecciones. En Estados Unidos lo que se está haciendo y lo que se hicieron a partir de estas estrategias, de estas plataformas de discurso de odio, por ejemplo, es lo que se denomina la toxificación de los espacios. En esa toxificación de los espacios, lo que se utilizan es amplificar a través de sucesivos discursos de odio el momento en que un candidato está interviniendo en una acción pública y política, esto le pasó a Hillary Clinton, hacen toda esta replicación de discursos de odio, taguean, es decir, individualizan a ese candidato y hay una suerte de cardumen. Todos estos discursos van y se proyectan sobre el contenido y la participación de ese participante. ¿Esto qué hace? Ese candidato pone un candadito, cierra la cuenta, deja de hablar y se disminuye la contención, los contenidos de ese sector.
Sabemos también que a medida que aumenta la derecha, esta derecha que vemos tan cruel, aumentan también los discursos de odio sobre poblaciones vulnerables, especialmente sobre el grupo LGTBIQ+. ¿Qué tenemos que hacer? En general somos funcionales a estos discursos de odio porque respondemos con odio, y esto es justamente lo que estas plataformas y estos grupos pretenden, es decir, que reaccionemos con odio, y esto lo único que hace es replicar justamente y darles, como decimos nosotros, pasto a las fieras. Uno de los experimentos de fact-checking que se hizo, que es muy interesante, liderados por Calvo, ellos pusieron estos dos mensajes. Es decir, cuando en los movimientos antivacunas empezaron a proliferar, se hicieron dos formas de contrarrestar estos discursos. Uno era a través de la doble negación, es decir, miren, es falso que la nueva vacuna no es efectiva. Y la otra forma de contrarrestarlos eran a través de discursos propositivos. Es verdadero que la nueva vacuna es efectiva. Lo que se hizo fue exponer a los encuestados a ver cómo reaccionaban a través de estas dos formas que decían lo mismo, pero a través de instrumentos o de discursos distintos. Se propuso esta imagen y fíjense que las conclusiones fueron la dificultad cognitiva para reconocer esa doble negación. Es mucho más fácil comprender y llega mucho más rápido al emisor, al receptor, cuando un discurso es hecho en forma propositiva. Decir que el paraguas es abierto es mucho más fácil de comprender que decir el paraguas no está cerrado. Y la tasa de activación fue el doble en aquellos mensajes que tenían ese discurso verdadero. Bueno, no voy a ir sobre esto porque quiero ir un poco más adelante, y ya para terminar, quiero también compartir con ustedes la posibilidad de cuál sería nuestra postura frente a estos cardúmenes de discursos del odio que están perfectamente diseñados. En primer lugar, la reacción nuestra tiene que ser desviar el discurso del odio hacia otro lugar. ¿Cómo lo desviamos? En primer lugar, no enojarnos, no estresarnos, no someternos a esa agenda también con odio. Y la idea es desviar esa contestación justamente cambiando la agenda y realizando acciones propositivas. Por ejemplo, esto que estamos haciendo, generar conversatorios, generar propuestas propositivas, desviar la atención para limitar. Nosotros no vamos a poder limitar o destruir la propulsión de esos mensajes de odio, pero sí tenemos estrategias prácticas para mejorarla. En aquellos discursos que plantean ya cuestiones que son absolutamente condenables, allí directamente no hay que contestar, hay que silenciarlos, y con esto hay evidencias, como enseña Calvo, que esto corta la tasa de crecimiento. Un poco para terminar, nosotros hemos visto que el siglo XX, de alguna forma el siglo XIX fue el siglo de la libertad, el siglo XX de la igualdad. Sin lugar a dudas, este siglo debería ser el siglo de la fraternidad, de la sororidad y de la solidaridad. ¿Por qué es necesario volver a la solidaridad? Porque se presentan lo que hemos visto en Argentina, en la región y en el mundo, las circunstancias de solidaridad. Fíjense ustedes lo que nosotros padecemos en Latinoamérica. Ustedes saben que el coeficiente de Gini, a medida que se acerca a 1, marca la menor diferencia que hay entre los más favorecidos y los menos desfavorecidos. Hoy América Latina es la región más desigual del mundo, más desigual inclusive que el África subsahariana. Entonces sabemos también que el mercado esto no lo resuelve, que no hay autonomía donde hay sumisión, y también tenemos que pensar que la solidaridad no es solamente un llamado sentimental o romántico para que seamos más buenos. Para que la solidaridad sea una práctica habitual y que sea una estrategia política, tenemos que reconocer a qué nos referimos cuando hablamos de solidaridad, cuáles son sus características y sus rasgos fundamentales. El origen de la solidaridad es latino y significaba una obligación donde todos se comprometían y se obligaban por el todo. Yo siempre digo una especie de ética mosquetera, ¿se acuerdan? Los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. La solidaridad no es un detergente, digamos, que nos permite lavar conciencias para dormir tranquilos, como se hace muchas veces en esa mirada superficial de la solidaridad. ¿No? Vamos a hacer una maratón, vamos a hacer un té para juntar fondos para los más pobres. Es tener esa convicción firme y perseverante de que estamos empeñados en el bien común. Nosotros nuestra liturgia es
la Declaración Universal, y la Declaración Universal UNESCO ya nos ha dado, digamos, señales en que la solidaridad, podríamos decir, que es una virtud, pero también un principio, ¿no? Es el principio del principio. También, y esto todos los autores han sido, digamos, coherentes en esto, la solidaridad reconoce un sentido universal. Es una práctica individual, pero reconoce la posibilidad de que somos seres esencialmente políticos. Entonces, la solidaridad, como decía Habermas, tiene que sustituir la benevolencia, porque hay un doble propósito: la pérdida de un sentido particular, cerrado, egocéntrico, para recuperar su dimensión social universal. No tiene que ser la solidaridad un sacrificio, una gracia, una prerrogativa. Entonces hay que perder esa sensación de que uno está haciendo una acción supererogatoria en términos éticos. Entonces creo que también es clave acá, hay algo, si bien sabemos que nosotros profesamos una sola salud, es decir, la salud no solamente la salud humana, sino la salud ambiental y animal, pero hay un dolor que es prácticamente humano, que es la humillación, ¿no? Y la solidaridad también es un dique de contención contra esa humillación. Ya para referirnos inclusive a aquellos que han padecido la Shoah y las terribles consecuencias del Holocausto, allí en lo peor del sufrimiento se rescataba a la solidaridad como estrategia también de reflorecimiento de la fraternidad humana. Levinas decía, no soy el otro, pero necesito el otro para ser yo. A ver, ¿el ser humano nace solidario o es un rasgo adquirido o aprendido? Voy a volver sobre esto al final. Pero para terminar y no aburrirlos más, y como decía, me sumo a la propuesta de Jaime, retomar la sabiduría andina, retomar el principio del buen vivir, del sumak causai, de que tan bien nos habló, pero no solamente reflotarlo y pensar también en una reminiscencia étnica. Hay que hacerlo carne y traducir el sumak causal en conciencia social y en práctica política. Fíjense ustedes que este buen vivir destierra esa postura de la dualidad sociedad-naturaleza. No hay posibilidad de buen vivir si no hay comunión con lo natural, ¿no? Y creo que es una clave del sumak causai que nos puede enseñar que la solidaridad es la mejor estrategia política. El PBI no es un instrumento adecuado para medir el buen vivir. Y fíjense que las cosas no tienen valor por la posibilidad de cambio, tienen valor por la posibilidad de uso. Y aquí vemos claramente que los procesos de producción, sino los procesos de reproducción, son esenciales. Ecuador es un gran ejemplo, porque Ecuador tradujo el sumak causai en acción política. Y no solamente en acción política, sino en el reconocimiento de un derecho. De un derecho en donde hay un conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales. No es filantropía, es un derecho. Aquí, bueno, uno trata de separar la obra del autor, pero Sousa Santos decía, hay un concepto de comunidad donde nadie gana. Nadie puede ganar si tu vecino no gana. La concepción tradicional capitalista es exactamente lo opuesto. Yo gano, pero el resto también tiene que perder. Entonces, queridas amigas y amigos, acá nosotros hace muchísimos años presentamos un trabajo donde probamos a través de un estudio bien hecho, metodológicamente bien dirigido, cómo la solidaridad también repercutía en el sistema inmunitario de las personas. Esto se trataba de personas con SIDA antes del descubrimiento de las terapias de alta eficacia. Aquellas personas que pertenecían a un grupo y que tenían un grupo de pertenencia tenían mejores estándares en sus sistemas inmunológicos. Es decir, pudimos comprobar que la exclusión enferma y que la solidaridad sana. Para terminar, a pesar de todo este escenario que nos angustia, que nos preocupa, donde a veces no vemos un horizonte claro, retomar esa consigna de nuestro maestro brasilero Paulo Freire. Estar convencidos de que hoy la gran exigencia actual que nos debe convocar a todos es la esperanza. Como decía Martin Luther King también, si estuviera seguro que mañana se terminaría el mundo, aún hoy plantaría el árbol. Y también reconocer que el acto solidario alcanza su máximo esplendor, su máxima pureza humana, cuando quien lo recibe carece de todo poder. Y quiero terminar, para no abusar más del tiempo, con un testimonio que a mí me conmovió y donde refleja lo que yo antes les comentaba.
¿La solidaridad es un rasgo humano inherente o aprendido? No sé si se llega a leer bien, pero les voy a comentar esto. Un estudiante le preguntó a una reconocida antropóloga, Margaret Reed, le preguntaron, ¿cuál piensa usted, profesora, que es el primer rasgo de la señal de civilización humana? Bueno, todos los estudiantes pensaban que iba a responder, bueno, las lanzas para cocinar, las redes para pescar, la rueda para construir, las vasijas para cocinar. Sin embargo, fíjense ustedes qué interesante. La antropóloga les dijo, la primera señal de civilización fue el hallazgo de un fémur que había estado fracturado y que después fue sanado. Todos se quedaron perplejos y ella les explicó, miren, en el reino animal si te rompes un hueso estás muerto, porque no podés correr del peligro, no podés caminar para conseguir agua, para alimentarte. Te convertís en presa de los depredadores. Ningún animal es capaz de tener un hueso roto y sobrevivir. Pero haber encontrado un fémur que estuvo roto y fue sanado, significa, miren qué maravilla, que alguien se quedó un tiempo para atender a esa persona lastimada, limpió su herida, la llevó a un lugar seguro, le dio de comer y beber, hasta que se recuperó. A ayudar a alguien en momentos difíciles o cuando lo necesita, sin lugar a dudas, es el signo inequívoco de la humanidad. Muchas gracias por la atención y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Ignacio. Ha sido súper interesante. Angustia, pero bueno, ya. Ya tenemos alguna respuesta. A ver quién levantó la mano. Ay, que estaba el nombre y me disculpa, no veo la mano ahora. A ver, ¿quién había levantado la mano? No, yo creo que era... Bueno, la verdad que... Susana, si tú tienes la primera pregunta, porque yo tenía también una. Dale. Bueno, y Mariana Holanda sigue. Yo la verdad no es una pregunta en particular. Creo que Nacho, felicitaciones, ha hecho un recorrido por la situación argentina impecable, porque precisamente me parece que se pudo salir de lo que se ve en la superficie, ¿no? Lo que uno tiende a ver. Yo nada, quería de alguna manera reforzar. A mí me parece que una de las cosas que tenemos en este momento en el país es una cierta confusión. Las personas que creíamos tener algunos diagnósticos más o menos claros, esta situación nos genera una cierta confusión. Y yo querría comentar algo que Nacho también lo mencionó, pero a mí me parece muy central para esto de no quedarse anclados en lo que a donde nos quieren llevar a discutir, que en general son las cifras económicas. Por ejemplo, claro, si bajo sube la inflación, qué sé yo, no importa, los datos económicos. Y al mismo tiempo, algo que este gobierno está llamando el programa de transformación cultural, y que Nacho lo mencionó, pero para quienes no son de la Argentina, a mí me parece muy importante comentar que una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue precisamente desarticular todos los entes que tienen que ver con el arte, el cine, la fotografía, la publicación de libros y todo el financiamiento de la creación artística del país, de la mano de la desfinanciación de la producción del conocimiento, que es a través de las universidades. Esto a mí me parece que es un hecho central, porque tiene precisamente que ver con un golpe a la identidad que tenemos histórica y cultural como individuos de nuestro país. Y eso va de la mano de esto que explicaste perfectamente, Nacho, que se transmite a través de las redes sociales, que esta pérdida de la sensibilidad frente al sufrimiento humano, ¿no? Todo el discurso de odio, también con la descalificación de las personas vulneradas. Entonces, a mí me parece muy interesante la propuesta, sobre todo de solidaridad, de esperanza y de reconstrucción de la idea de la libertad, que ha sido completamente bastardeada.
Sin embargo, en esto que dije al principio, que me queda así una cierta desazón, confusión, no encuentro con claridad los mecanismos para la construcción de esos lazos sociales que hoy son indispensables y esa fuerza de la solidaridad. No los veo, no quiero declararme depresiva ni pesimista, pero veo incluso en gente que ha sido muy combativa, que ha sido muy comprometida, esta no desesperanza, directamente indiferencia, ¿no? Falta de sensibilidad. Entonces sí me parece que la gran tarea es encontrar caminos, ¿no? Yo rescato mucho lo que has dicho, Nacho, me lleno de fuerza, pero debo decir que todavía sigo con cierta desazón, ¿no? Me sorprendo cada día y esa sorpresa me desalienta un poco más de las cosas que estamos viviendo. No sé si tú quieres aportar algo o quieres escuchar la siguiente pregunta o intervención. No, agradecerle a Susana el comentario. Yo creo que hay una situación de desazón, hay una situación donde uno no ve que esto pueda cambiar en el corto plazo, pero bueno, yo creo que hay que mantener la esperanza y hay que generar acciones, ¿no? Yo creo que de ser sujetos pasivos de observación y de denuncia, es necesario que pasemos a acciones concretas, ¿no? Donde darle forma a esto que decíamos, ¿no? A una bioética política y emancipadora. Pero escuchamos, Claude. No, Mariana, te toca a ti y después Juan Carlos Zelay. Sí, gracias, Claudia. Gustaría agradecerles por la escucha. Hablo desde Brasil. Espero que puedan me comprender, como comprendo a todos tranquilamente. Es mi primera oportunidad de participar del conversatorio de la red. Y cuando estaba escuchándole, Ignacio, me pegué pensando en muchas similitudes con Brasil, porque vivimos hasta poco tiempo un gobierno negacionista de extrema derecha y con estructuras muy parecidas, semejantes con que identifica en Argentina en este momento. Cuando hablo del regocijo, de la crueldad, creo que esto es algo que es un punto de partida de este tipo de gobierno, que trata de la distinción de las personas, de promover formas de exclusión social, de exclusión política, que son de extrema crueldad. Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad, y es sobre esto, ¿sí? Que es un mandamento profundamente colonial, machista, racista y todo esto. Cuando hablas también de sentimientos que esto genera, como frustración, vergüenza, acá también hablamos mucho de resentimiento. El voto en Bolsonaro en Brasil fue un voto de resentimiento de las personas, de los grupos que estaban resentidos con todas las promesas de gobiernos progresistas que no fueron cumpridas, de derechos que no pudieron ser vividos, experimentados. Entonces, analizamos mucho por este camino también. E quando hablas de batalha cultural, é isto que vivimos hasta agora em Brasil, mesmo com Lula. A guerra, né, contra direitos de los pueblos foi o primeiro que Bolsonaro hizo acá. Encerrar las regulaciones, demarcaciones de tierras indígenas, de los derechos de pueblos autóctones. Todo isso se passou acá. Uma guerra contra os direitos que envolvem mulheres. A palavra gênero se tornou proibida. Era difícil ministrar classes falando de gênero acá. Tuvimos situações muito difíceis por isto, sim? E em Brasil, neste momento, vivimos um debate em Congresso Nacional de um projeto de lei que está intentando retirar um direito constitucional garantido a las mujeres que são vítimas de violação e que podem fazer o abortamento legal decorrente desta violação. E está tentando retirar este direito.
Y los datos son alarmantes porque se tratan sobre todo de nenas, niñas de 9, 10, 12, 14 años que se quedan embarazadas y están perdiendo el derecho al abortamiento. Y más, né, los congresistas que son, sobre todo de extrema derecha, un congreso vendido, ¿sí? Intentam poner uma pena muito mais grande para as vítimas do que para os violadores, quase como uma proposta de 20 anos de reclusão para as mulheres e niñas que vivem nesta situação. Então, mesmo com o cambio de governo, falamos de retrocessos imensos em direitos e direitos humanos acá. De modo que creio que esta oportunidade de nos escutarmos e tentamos encontrar similitudes é importante para que podamos, né, construir pontes, caminhos conjuntos e isto desde uma mirada latino-americana. Creo que es esto. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mariana. Sí, definitivamente hemos escuchado de este intento en el Parlamento brasileño. Estamos todos alerta y ver en qué forma de solidaridad latinoamericana podemos apoyar. Sigue Juan Carlos Zelay, después María Luisa Pfeiffer y Saúl Franco. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero un placer haber escuchado esto porque la verdad que varias veces ya he discutido esto con María Luisa y con algunos más sobre que la verdad que hay que pasar a la acción. La palabra está, pero hay que pasar a la acción. Y la verdad que la acción no es simple y sencillamente hacer cosas, sino pensar qué cosas hacer. Y para pensar qué cosas hacer hay que empezar a pensar cosas diferentes. Nos obligan sistemáticamente a discutir sobre la pobreza, y la pobreza es una consecuencia de la riqueza, de lo que hay que discutir es de la riqueza. Y nos metemos todo el tiempo a discutir sobre las consecuencias de la pobreza. La pobreza es la consecuencia de la acumulación de riqueza. La pobreza no es un hecho natural que surge porque así lo destinó el Dios o el destino o lo que fuera. Es la acción de los hombres y la falta de solidaridad en primer lugar. Lo otro que quería señalar, yo hace más de 30 años que trabajo en comunidades indígenas de nuestro país, desde los años 90, fundamentalmente en comunidades del Chaco. Y cuando se habla del buen vivir, una de las cosas que suele ser sumamente compleja para nosotros los occidentales, para decirnos de alguna manera, es entender cómo se construye el hecho social. Las comunidades, sean las andinas, sean casi el 90% de las comunidades, construyen la individualidad desde lo común. No se les ocurre que una sociedad es una reunión de individuos. El individuo es una consecuencia de un grupo social previo y un grupo cultural previo. Si nosotros no empezamos a pensar estas cosas, podemos repetir hasta el hartazgo el cambio, pero no vamos a ser capaces de pensar en código que este cambio se pueda producir. Por eso entramos, de alguna manera, en esta desazón, porque hay algo que no estamos midiendo también, que es el tiempo. Para cambios como el que está produciendo el gobierno, el tiempo es tan corto que no se salió todavía de la parálisis inicial del primer golpe. Es como el que le pegan el primer trompazo y no puede contestar a eso. Entonces, no hay que rasgarse más las vestiduras, la verdad. Lo que hay que empezar a pensar es qué nivel tiene esta gente en cuanto a su capacidad de seguir acumulando poder para tener al resto de la humanidad, no de las distintas sociedades, al resto de la humanidad a sus pies. Esto tiene una profunda complejidad y las comunidades indígenas lo viven desde hace siglos. Yo lo que más aprendí con estos grupos de trabajo, lo que más aprendí fue a seguir mirando entre las ramas del bosque y darse cuenta y no perder la noción del camino. Es fácil caminar por un camino pavimentado. En el monte es complejo. Bueno, estamos en un monte en este momento, en donde nos han hecho crecer una serie de malezas
que no tenemos los elementos para saber cómo se combaten. Muchas gracias, Nacho, para movernos desde la palabra hacia la acción. Muchas gracias, Juan Carlos. De verdad, sí, escuchándote, estaba recordando todos los aportes de los indígenas y su capacidad de resiliencia y de resistencia a pesar de todos los años de colonialidad, y que sí tenemos mucho que aportar. María Luisa. Bueno, yo también quiero agradecerle a Nacho por el recorrido sobre muchas ideas y sobre muchas cuestiones. Y creo que uno de esas ideas a las que él llamó y que de alguna manera tomamos como norte, digamos, los que estamos pensando en la solidaridad y en el vivir de una manera diferente, que son las comunidades originarias. Y ¿cuál es, digamos, la clave con esas comunidades? La clave es precisamente vivir en relación con la naturaleza, es decir, tomar a la naturaleza como un otro, con el cual se dialoga, se comparte, se respeta, precisamente todo lo que no hacemos entre los humanos últimamente. No dialogamos, no compartimos, no respetamos. Y lo que veo es que eso es muy difícil porque vivimos en ciudades. Es decir, la naturaleza no existe en la ciudad. Y cada vez más vivimos en ciudades. Es más, se da el pronóstico de que la mayoría de la sociedad va a vivir dentro de un siglo en ciudades que están cada vez más alejadas de la tierra, porque vivimos en departamentos cada vez más altos y más dependientes, suponiendo que somos independientes, más dependientes no tanto unos de otros, sino de infraestructuras que si nos faltan nos desesperan. Nos falta la electricidad, no podemos subir por el ascensor, no tenemos agua, es decir, nos ponen fácilmente en crisis, digamos, esta vida ciudadana. Entonces yo creo que también debemos pensar eso, porque hablamos de la vida de los indígenas, de lo bien que viven, en realidad no sé si viven tan bien, ni tampoco por qué viven tan bien, no lo sabemos, es decir, nos falta ese diálogo. Los miramos desde nuestra realidad, pero nos falta escucharlos, nos falta ese diálogo para aprender. Por supuesto, no es que nos tenemos que mudar todos al monte, pero para aprender y para ver cómo suplimos nuestras carencias como seres ciudadanos. Todos nosotros somos, estos que estamos aquí, somos seres ciudadanos. Todos vivimos en ciudades. Y nuestras carencias no las conocemos. Pensamos al contrario, que son beneficios. Y no, son los que nos alejan de la tierra y de lo que se llamó durante mucho tiempo vida natural en relación con la naturaleza. Entonces yo creo que ese es un camino que podemos emprender, empezar a pensar eso, empezar a relacionarnos con una vida diferente de la vida ciudadana. Muchas gracias, María Luisa. Como siempre, unos aportes muy importantes. Saúl. Muchas gracias. Muy brevemente, solo para, en primer lugar, agradecerle a Ignacio la presentación por la claridad, por lo sugestivo y lo esperanzador también, no quedarnos en el lamento, en el horror, sino en abrir puertas hacia adelante. Yo quiero simplemente enfatizar dos dimensiones que se desprenden de lo que ha planteado Ignacio y que creo muy importantes. En primer lugar, esto no es lo que está pasando en Argentina, no es un proyecto argentino para Argentina. Yo diría que es la concreción en Argentina
de un proyecto global, de un proyecto de otra magnitud. Y creo que no es solamente una cuestión de Estado, sino que es una cuestión de una concepción de sociedad. Es otra manera de entender no solamente la economía y el ejercicio del poder político, sino que lo que está en juego es otra manera de entender la sociedad, en concreto de el sentido de la vida y de la convivencia, de los valores que fundamentan la vida y la convivencia, de la cuestión del poder y del ejercicio del poder y de las prácticas sociales y culturales. O sea, es un proyecto de sociedad, no solamente de Estado y de gobierno, y es un proyecto global y no un proyecto regional o nacional. Creo que muchos acontecimientos, y no me voy a extender en eso, recientes de las tendencias tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en varios de nuestros países, nos dicen que estamos frente a eso, frente a la confrontación de una concepción de sociedad con muchos matices, porque en esto también es claro que esto no es en blanco y negro. Esto tiene una cantidad de tonalidades muy distintas y que van teniendo concreciones también muy particulares en distintos contextos y circunstancias nacionales o territoriales o regionales o sectoriales específicas. Entonces quiero enfatizar esas dos cosas, de que estamos ante un proyecto de sociedad, ante el enfrentamiento, la confrontación de distintas maneras de entender la sociedad y la vida en sociedad y el para qué de la sociedad y de la vida humana, y de un proyecto de carácter global. Y finalmente enfatizar ya con nosotros como red, que me parece que eso lo planteó muy bien Ignacio, es la preocupación nuestra en concreto desde la bioética. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde la bioética, desde Latinoamérica y a nivel global? Y creo que Juan Carlos dio algunas pistas en eso, y creo que para todos esa es la preocupación. ¿Cómo traducir esto en la construcción en la consolidación de una otra ética, de una otra bioética, y la contribución de esa bioética a esta concepción de sociedad y a esta universalización de esta situación? Era eso lo que quería señalar. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. Quizás le damos la palabra a José Roque y después, Ignacio, tú contestas o aportas. Muy bien, muchas gracias Ignacio, me gustó mucho la claridad, ese concepto de desigualdades solitarias no lo conocía, me pareció muy interesante, y también la cuestión del discurso de odio, porque yo estuve en Buenos Aires en enero y un amigo sindicalista me vino a buscar en el aeropuerto, yo le pregunté, ¿y mi ley? No dura 6 meses, dice él. Y ya se pasaron 6 meses y no pasa nada. Y digamos, Argentina era un ejemplo para nosotros de América Latina en la reacción. En su historia siempre era un ejemplo. Y yo esperaba que se iba a pasar, pero no pasa. Y ahí viene esa desazón. Y ahí el concepto esto de desigualdades solitarias, el mismo que son el discurso del odio, creo que es una explicación. Quer dizer, este sindicalista hace lecturas tradicionales de la cuestión, y por eso me decía que no va a durar 6 meses, pero está durando y no sé si va. Entonces, esa es la primera situación. Ahora, lo otro, la solidaridad, yo pienso en 2 cosas. La primera, a partir de lo que decía Mariana Holanda, el proyecto de ley que asesina, que digamos, el Parlamento está preparando contra el aborto legal, tuvo tal reacción, Mariana no lo dijo, pero yo lo digo ahora, hubo tal reacción de las mujeres en los últimos días que se echaron un poco atrás. A lo mejor van a venir de nuevo, pero hubo una reacción muy fuerte como hace tiempo no se tenía. Entonces, yo creo que esta reacción de las mujeres es una lección para la izquierda que está un poco perdida y no sabe por dónde ir. Entonces, yo creo que toda esa cuestión de género, de justicia de género,
yo creo que sea un camino, digamos, de búsqueda de salidas. Y el otro es lo que estamos viviendo aquí en mi región, que es la cuestión ambiental. Estamos en una destrucción nunca vista. Y yo diría, el poder económico de aquí está puesto de rodillas porque se destruyó todo. Entonces, no. Y, digamos, toda la discusión como soluciones así tecnológicas, mirabolantes que están dando, todo eso no va a responder. Entonces, yo creo que la cuestión ambiental es otro camino, yo creo que donde puede haber una respuesta a estas cuestiones. Entonces, yo diría por la cuestión del género y la cuestión ambiental, que son dos cuestiones muy fuertes y que no se puede negar. Esto son hechos, por ejemplo, mismo en Brasil el negacionismo es muy fuerte, pero los hechos ahora nuestros aquí son tan fuertes y ya no lo pueden negar. Entonces yo creo que a partir de esos hechos, yo creo que se puede reaccionar y organizar un otro discurso. Lo que Ignacio decía, no responder con otro discurso de odio, pero desviar el discurso para otra discusión, que yo diría que es la discusión del género y la discusión ambiental. Muchas gracias, Roque. Me estaba haciendo pensar, y no sé qué tú piensas, Ignacio, que también debemos recuperar el lenguaje que no ha sido robado y desviado. Cuando hablamos de justicia de género y de ambiente, es la vida, el derecho a la vida, que no nos han sido robado para un discurso conservador contra la vida. Entonces yo pienso que también un camino del buen vivir, y el buen vivir es eso, el vivir con la naturaleza, el vivir, y me parece que eso también tendríamos que ver cómo recuperar un discurso de esperanza que han transformado en un discurso de odio y todo. Pero ahí te dejo un poquito. Muchas gracias, Claude. Bueno, primero agradecer a todos. Yo siempre aprendo tanto de todos y de todas. La verdad que todos los comentarios para mí fueron muy enriquecedores, todos, sin excepción. Pero creo que con relación a lo que decía José Roque, yo creo que las últimas dos respuestas que han movilizado y que han permitido, por lo menos en Argentina, generar propuestas de cambio fue el feminismo. El movimiento feminista claramente fue el último, digamos, la última experiencia efectiva y eficaz para, digamos, promover derechos vitales, ¿no? Vitales que tienen que ver con la vida, como bien decías vos. Y los movimientos ambientalistas. Yo creo que, como coincido 100% con José, creo que son dos movimientos bien preparados, bien formados, donde no hay discurso del odio, donde hay discursos que promueven el amor, promueven el respeto por la vida, promueven la coexistencia pacífica y que han dado resultados, porque hasta ahora las otras reacciones no han sido, digamos, tan contundentes, especialmente como se vio en la Argentina y en el mundo con el movimiento Me Too, ¿no? Pero nada, agradecer a todos, Claude, agradecerte a vos por la exquisita coordinación, por arbitrar muy bien los tiempos. No sé si alguien tiene algo más que decir. Parece que Juan Carlos quiere intervenir de nuevo. Sí, cómo no. Solo simplificar dos cosas. Miren, el desconcierto es de tal magnitud que referentes de derechos humanos en este momento se refieren al gobierno de Milei como un gobierno democrático en lugar de como un gobierno electo. Fíjense hasta el nivel de desconcierto. No hay posibilidades después de este tiempo de pensar eso. Y una aclaración, no conozco ningún pueblo originario que viva en estado de naturaleza. Los pueblos originarios tienen el concepto de ser parte de la naturaleza. No entienden el concepto nuestro de medio ambiente. No entienden, no saben de qué le hablan cuando le hablan de medio ambiente. Porque la naturaleza es un concepto de identidad, no un concepto de pertenencia, ni de posesión. Es un asunto de identidad. Claro. Ninguna comunidad se va a sentir
con su identidad reconocida si no se le puede reconocer el pedazo de tierra sobre el que está parado y el pedazo de cielos debajo del que está. No hay ninguna posibilidad. Esto está muy lejos todavía de nuestro pensamiento y es por ahí donde tiene que correr el esfuerzo. No son pueblos naturales. No son pueblos, son culturas que se han distanciado de la naturaleza en ese sentido, pero que no tienen el concepto occidental de esta diferencia entre el ser humano y la naturaleza. El ser humano está dentro de la naturaleza y su identidad es esa. No puede haber otra. La otra cosa que yo pensaba, Ignacio, desde la red y Susana, todos, es el concepto de responsabilidad de los que tienen el poder del conocimiento, en esa responsabilidad solidaria. Es decir, que tenemos que trabajar en dos caminos paralelos o convergentes. La reflexión que tú planteaste, que todos han planteado, que es muy importante, y el trabajo con la comunidad, no llevar una buena palabra, sino que aprender y trabajar junto, como decía Juan Carlos, y que yo creo que también es, y eso podría ser el éxito de las feministas y de los ambientalistas que están en esos dos campos, y el fracaso de lo que llamamos la izquierda tradicional, que se mantiene en unos conceptos de corporación, diría yo, de clase social que está desapareciendo y que debemos ampliar sin que se pierda una serie de conceptos justamente de solidaridad y de equidad que han nutrido todo este movimiento ambientalista, que si no es solidario y cae en el conservadurismo de la naturaleza, que no es lo que queremos. No sé qué tú quisiera desarrollar, o Susana también quiere. Cortito, nada, quiero en realidad volver. A mí me parece que ha sido una discusión, gracias de vuelta a Nacho, porque el abordaje ha sido muy amplio y me parece que deja muchísimos temas para seguir trabajando y han sido los aportes muy ricos de todas y todos. Me quedo yo a lo mejor con la necesidad y de la receta para ahora cuando cerremos, ¿qué hacemos mañana? ¿No? Y me quedé con esta idea de algo de que dijo Roque, precisamente los tres temas que él planteó que tienen que ver con la lucha de las mujeres, el problema de género, el problema indigenista y el problema ambiental son las tres grandes áreas temáticas que propuso Nancy Fraser en su libro Capitalismo Caníbal, como si fueran los tres sectores que han sido más atacados y por tanto los que más han reaccionado a esta especie de avasallamiento de derechos. Me parece, tomando un poco lo que dijo Nacho, que estaría muy bueno pensar que la tarea para mañana sería empezar a hacer cosas en pequeños grupos, generando lazos de entramado de comunicación en temas específicos. Sí. Y esos temas específicos nos permiten salir, también lo dijo Saúl, de toda una cantidad de temas que nos enloquecen. A eso me refería yo cuando me siento como desbordada de cosas de esta doctrina del shock que con la que nos dejan paralizados, para decir manos a la obra con algo. Yo creo que la tarea que hemos emprendido, algunas de las pequeñas tareas que emprendemos en este grupo, que somos 80 personas, y es muy difícil juntarnos entre un grupo de personas, 80 personas en esta red, y es muy difícil juntarnos a hacer una tarea común. Bueno, este documento que sacamos el otro día
es un producto de 10 personas, 12 personas que se pusieron a trabajar juntas. Esto que estamos haciendo es el conjunto de, ahora sumamos 27 personas. Yo creo que estos pequeños grupos sobre temas específicos es una manera de empezar a caminar y a producir acción, no solo conocimiento, sino acciones concretas. Esa me parece que para mí parece chiquito, no es los grandes movimientos de la modernidad a los que estábamos acostumbrados, pero puede dar buenos resultados, ¿no? Eso, nada. Muchas gracias, Susana. Ignacio, ¿tú quieres concluir? No, volver a agradecer con relación a lo que decía Susana. Yo creo que es un llamado a la acción, aunque decían que sombras de personas pequeñas proyectan sombras de gigantes, ¿no? Sí. Y también recuerdo lo que decía la Madre Teresa, cuando dijeron, pero Madre Teresa, con todo el hambre que hay en la India, todo el hambre que hay en el mundo, usted alimentando a unos cientos de personas, no puede hacer nada. Y ella dijo, bueno, será una gota en el océano, pero ese océano ya no será el mismo, ¿no? Exacto. Así que yo creo que esto es justamente lo que deberíamos hacer, ¿no? Y bueno, yo humildemente me propongo para trabajar en aquellos grupos donde podamos definir alguna línea de trabajo y de acción. Bueno, y volverles a agradecer que todavía estén allí y muchas gracias por todos los comentarios, la verdad que aprendí mucho y fueron muy enriquecedores para mí. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que esas conversaciones son esenciales para intercambiar y ha sido muy rico. Muchas gracias a todos los que han participado con intervención y a los que han sido más callados, pero que han estado presentes. Y nos veremos la próxima, está dentro de un mes, Susana, o sí, el mes que viene, va a ser siempre un jueves, hoy no fue, pero en general un jueves a las 13 horas argentinas, 11 horas colombianas y 10 horas centroamericanas. La próxima toca, si no me equivoco, a Constanza Valle con el caso de Colombia. Muy bien, mucha. Entonces, nuevamente, hasta luego todas. Gracias, todas. un abrazo. Gracias a todos, gracias Nacho, excelente. Chao, gracias. Suerte. Chao. Gracias, chao.